Retomamos la audiencia. Vamos a escuchar ahora el alegato de clausura de la parte creyente, señor Lobos. Tiene la palabra. La verdad es que medité mucho cómo iniciar estas alegaciones, cómo iniciar tanto el alegato de clausura como el de apertura. Y las observaciones que haré a continuación se me imponen por coherencia conmigo mismo y con la concepción que tengo de lo que debe ser un debate judicial. Para preparar mi alegato de apertura y este alegato de clausura, trabajé mucho, aun cuando obviamente las exposiciones, por las incapacidades del expositor, no sean capaces de traslucir esa carga de trabajo. Pero trabajé sobre todo con el propósito de justipreciar los argumentos de la contraria para exponerlos lealmente y seriamente exponer las refutaciones que creo que merecen. A mi entender, no ha sido ese el comportamiento de la defensa. La defensa se ha comportado con deslealtad argumentativa y con falta de seriedad. En su exposición se hacen referencias inexactas a los argumentos de la contraria. No se toman en serio las elaboraciones de los contrarios. Se invocan elaboraciones dogmáticas obsoletas y absolutamente improcedentes. Y se proponen analogías absolutamente impertinentes, como aquella que se hace entre los tipos contemplados en ambos incisos del artículo 53 de la Ley de Valores y los delitos de apropiación indebida y estafa. Para ejemplificar a lo que me estoy refiriendo, me detendré en el ejemplo que los desarrollos que expuso el Ministerio Público sobre el estado actual de las ciencias económicas y su aplicación al funcionamiento del mercado de valores le suscitaron a la defensa. Frente a la exposición del Ministerio Público, después de señalar que ninguno de los autores que cita es penalista, la defensa concluyó señalando que el Ministerio Público se aferra a la economía y a la psicología porque el derecho no lo acompaña. La verdad es que no es aferrarse a nada el recurrir a las disciplinas científicas correspondientes para desentrañar el contenido y alcance de conceptos penalmente relevantes. Del jurista que en el tratamiento del delito de homicidio recurre a los aportes de la neurología o de la biología para establecer el hecho jurídicamente relevante de la muerte, nadie podría predicar que se está aferrando a la biología o a la neurología porque el derecho no lo acompaña. La crítica que formuló el Ministerio Público es sustancialmente idéntica a que se critique a un jurista que en su reconstrucción del homicidio no parte de los aportes de la neurología o de la biología. Probablemente su concepción dogmática del homicidio será errada. Como es particularmente evidente
en los inicios de su trabajo del 2013 y del 2015, el profesor Londoño, en su elaboración de los tipos penales de la Ley de Mercado de Valores, parte de la tesis económica del mercado perfecto y considera que es precisamente el funcionamiento del mercado acorde a los postulados de dicha tesis lo que determina el objeto jurídico y el objeto de protección. Si esa tesis es errónea, muy probablemente las elaboraciones dogmáticas del profesor Londoño también lo serán. En concreto, la exposición del Ministerio Público y las referencias científicas que en el contexto de la misma se hicieron demuestran que el mercado no se conforma acorde a la tesis del mercado perfecto, por lo que probablemente la elaboración dogmática del profesor Londoño es errada. Si se cambia la definición biológica o neurológica de lo que es estar vivo, ello naturalmente debe modificar nuestra comprensión del delito de homicidio. En este contexto, contra las inconducentes consideraciones puramente de palabras de la defensa, la legislación chilena, al concebir estos delitos como delitos de peligro abstracto, en la forma en que en concreto los concibe, y al incluir las transacciones que se realizan fuera de bolsa por el riesgo de generalización que ellas importan, probablemente se adscribe a las últimas elaboraciones de las ciencias económicas o puede ser más eficientemente interpretada a partir de los mismos. Cuál sea la postura de la defensa frente a dichos desarrollos científicos es algo que desconocemos, porque ella, en lugar de exponer su posición al respecto, prefirió quedarse en lo puramente anecdótico y en lo meramente retórico, agregando además solo una hermética referencia a la regulación de estos delitos en el proyecto de Código Penal del 2015, cuya pertinencia en todo caso está necesitada de una explicación que trascienda lo puramente lingüístico. En suma, nos parece que la forma en que se asumió los planteamientos del Ministerio Público por parte de la defensa no es argumentalmente leal. En cuanto a inexactitudes en la referencia a argumentos de este querellante, si bien son muchos los extremos en que la defensa, fundadamente probablemente, no se hizo cargo de ello, sí hay algunos en los que fue manifiestamente inexacta su referencia. Cuando aludimos a la búsqueda de una utilidad contable por parte del acusado al realizar las operaciones cuestionadas contra la alusión de la defensa, no nos quedamos allí, sino que sin solución de continuidad vinculamos inmediatamente dicha búsqueda al aumento del valor neto de la sociedad y al aumento del monto de los dividendos,
que son precisamente los factores que inciden en la determinación a futuro del valor de las acciones. No se trata de que el precio de la concreta operación sea el manipulado. La manipulación relevante es hacia el futuro, y en esa manipulación relevante el monto de los dividendos es un dato de primera importancia. La defensa hizo referencia a que por nuestra parte habríamos aludido a expresas obligaciones de probar determinados extremos que recaerían sobre ella. Tal afirmación es completamente falsa. Pueden revisarse los apuntes de nuestro alegato de apertura y no suscitamos ninguna obligación de prueba por parte de la defensa. Sin perjuicio de lo anterior, una defensa afirmativa sí genera obligación de probar, obligación con la que la defensa no ha cumplido. La defensa afirmó que por nuestra parte habríamos identificado el tipo del artículo 59, letra A, como un delito de falsificación, en que lo relevante sería la adulteración del continente. Lo anterior no es efectivo. Utilizando incluso una terminología que creemos que debe abandonarse por equívoca y que de hecho no se encuentra en la bibliografía científica reciente, dijimos, haciéndonos dado que ha hecho eco en nuestra discusión, que las falsidades que se sancionan en el 59, letra A, son falsedades ideológicas, en que lo relevante es el contenido y no el continente. Finalmente, a este respecto, la defensa señaló que nuestro ejemplo del autor de 5 puñaladas de un total de 10 que trajimos a colación a propósito del caso 6 del primer grupo de hechos, evocaba la participación de Marco Bruto en el asesinato de César. La verdad es que dicha evocación es cuando menos equívoca, pues según la fuente de más habitual cita en esta materia, que es Plutarco, que es precisamente a la que se remite Shakespeare en su Julio César, las puñaladas que dio Bruto a César serían 3 y no 5, como en nuestro ejemplo. Además, nosotros aludimos a las 5 primeras puñaladas y según Plutarco, las puñaladas de Bruto son 3 y las últimas 3. Todo ello naturalmente sin perjuicio que a partir de Suetonio se ha puesto en duda que sea Marco Bruto, hijo de Servilia, la amante de César, el involucrado en el complot, afirmando que en su lugar pudo haber sido Marco Tulio Bruto Albino y no Marco Bruto. Sin perjuicio de ello, la intuición de la defensa es correcta. Bruto, con sus 3 puñaladas, es autor del homicidio de César. Después encontramos algunos argumentos puramente aparentes, efectistas, verdaderos fuegos artificiales retóricos.
El primero de dichos argumentos es el relativo al cuestionamiento de la calidad de acusador de nuestro representado, mismo que se presenta como muy puramente formal, pero que en realidad es un cuestionamiento de fondo a la legitimidad para comparecer en este juicio. El cuestionamiento convoca dos órdenes de problemas. Uno de fondo, relativo a si es procedente el cuestionamiento, y uno de forma, relativo a si ello ya ha sido judicialmente resuelto de manera definitiva o en su lugar podría ser resuelto por este tribunal. En un proceder ciertamente criticable, esto último solo se lo insinúa, no se lo plantea derechamente. Comenzando por esto último, puede afirmarse que el punto se resolvió y de manera definitiva por el Tribunal de Garantía cuando la defensa lo invocó para cuestionar nuestra facultad de adherir a la acusación por no tener la calidad de perjudicado por los delitos. Frente a ello, que en definitiva es un cuestionamiento a nuestra legitimación activa y sin perjuicio del argumento de fondo, el Tribunal de Garantía resolvió que ello era relevante para nuestra calidad de querellante. Y de la calidad de querellante derivaba la facultad de adherir a la acusación. Y de la facultad de adherir a la acusación, la de comparecer en este juicio. Y si ello era así, había precluido formal y materialmente la posibilidad de presentar dicha oposición. En efecto, hasta el momento de la adhesión a la acusación, la defensa nunca cuestionó la legitimidad de nuestro representado para querellarse. Y precisamente de la calidad de querellante deriva su facultad de adherirse a la acusación. Por lo anterior, la legitimación activa de don Rodolfo Lobos está definitivamente resuelta sin que este tribunal pueda agregar nada a ese respecto. Y ello era perfectamente conocido por la defensa, por lo que sostenemos que traer la colación en este momento constituye un burdo recurso efectista. En cuanto al fondo, y supuesto que ello es solo relevante para la legitimación activa para querellarse, las disposiciones legales pertinentes son, como se sabe, los artículos 108 y 111 del Código Procesal Penal, que en definitiva y en síntesis condicionan la legitimación activa a la calidad de víctima del delito. Víctima es el ofendido y contra lo pretendido por la defensa, los conceptos de ofendido y perjudicado en términos jurídico penales no se identifican. Desde ya, en delitos de mera actividad y de peligro, como son los que son objeto de este juicio, el concepto de perjudicado no juega papel alguno. Dogmáticamente es pacífico que el ofendido, la víctima, es el
titular del bien jurídico protegido de que se trate. Y de otro lado, nadie discute que los delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores están destinados a la protección de un bien jurídico de naturaleza supraindividual. No ha sido esclarecido, en cambio, si este bien jurídico de naturaleza supraindividual se puede caracterizar mejor como un bien jurídico colectivo o como un bien jurídico institucional o verdadero bien jurídico supraindividual. Entendemos que su mejor caracterización es como un bien jurídico institucional. En cualquier caso, por muy distintas razones que pueden dejarse aquí de lado y con muy distinto alcance, la opinión dominante entiende que titular de ese bien jurídico institucional son los partícipes en la institución. En este caso, los titulares de acciones, los accionistas. Don Rodolfo Lobos era accionista, por ende es titular de dicho bien jurídico. Pero el problema de la defensa parece estar en otra parte, en específico si nuestro representante tenía o no la calidad de accionista al momento de la comisión de los delitos. Pues según ella, si no la tenía, y es un hecho que no la tenía, en sus palabras no resultaba perjudicado. En las nuestras no era víctima. Un argumento de esta índole supone derechamente desconocer la diferencia entre los conceptos jurídico-penales de consumación y agotamiento o terminación del delito. En efecto, hasta tanto no se produzca el agotamiento o terminación del delito, la afectación del bien jurídico sigue produciéndose y por ende está abierto el acceso a la calidad de víctima o ofendido para el titular mediato o inmediato de dicho bien jurídico. Luego, también por este concepto, si se parte de un adecuado análisis intrasistemático, don Roberto Lobo está plenamente habilitado para querellarse. Para ello, basta considerar la fecha de las correspondientes resoluciones administrativas y de los procesos propiamente jurisdiccionales a que dichas resoluciones administrativas dieron lugar para entender que la incidencia de la actividad ilícita del acusado sobre el mercado sigue produciéndose. Todo lo expuesto era sobradamente conocido por todos los intervinientes y fue ampliamente debatido cuando se discutió y resolvió por el Tribunal de Garantía la objeción a la adhesión a la acusación, por lo que traer la colación nuevamente aquí no puede sino responder a otros propósitos. En el ámbito de los argumentos puramente aparentes, debe incluirse el difuso y reiterado alegato de la defensa
en el sentido que las acusaciones, primero, no aclaran cuál de los diversos tipos penales contemplados en el artículo 53 es el que en concreto se imputa al acusado en cada uno de los casos comprendidos en el primer grupo de hechos de la acusación. Segundo, que en todo caso y probablemente por lo mismo, la acusación no desarrolla dogmáticamente cuáles son los elementos que integran cada uno de los delitos que se contemplan en dicho artículo. Lo anterior afectaría aparentemente, eso es lo que se alega, el adecuado ejercicio al derecho de defensa. Si no se sabe cuál es la específica acusación, por así decirlo, jurídica que se formula, el acusado no podría defenderse adecuadamente de esa acusación que debe considerarse sustancialmente indeterminada. Esto último no se señala expresamente por la defensa, pero parece el único argumento que es plausible, que esté subyacente a los reiterados referencias al derecho a la defensa que en este contexto se hace. Al respecto cabe apuntar, primero, la acusación que motivó la instrucción de este juicio oral cumple con todos los requisitos legales y así lo resolvió oportunamente el Tribunal de Garantía cuando este mismo alegato fue levantado por la defensa en el curso de la audiencia de preparación. Segundo, el artículo 259 del Código Procesal Penal es el que establece los requisitos que debe cumplir la acusación y en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos solo exige que se expresen los preceptos legales aplicables y no en cambio que se especifiquen o desarrollen los concretos delitos. Iuria novit curia, este último aspecto es claramente de competencia y conocimiento del tribunal, que no requiere, siendo un tribunal de derecho, ninguna explicación a esos efectos. Probablemente una cosa distinta es que el desarrollo dogmático de los delitos se incluya por los acusadores por razones exclusivamente estratégicas. Lo relevante, lo que interesa destacar es que ello no debe ser ni es obligatorio para los acusados. En cuarto lugar, contra lo inexactamente afirmado por la defensa, ningún acusador ha prometido por su parte u ofrecido demostrar que en ambos incisos del artículo 53 se contenga uno solo y el mismo tipo legal. Quinto, en lo atingente al artículo 53, las hipótesis legales obviamente relevantes en este juicio son, en el inciso primero, efectuar transacciones ficticias. En el inciso segundo, efectuar transacciones por medio de actos, prácticas o mecanismos artificiosos, engañosos o fraudulentos. De la sola consideración de los supuestos de hecho descritos en la acusación, resulta obvio
y no necesitado de explicación alguna, que lo relevante en este juicio son las hipótesis de transacciones. Y resulta asimismo evidente y derivable de las solas definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que una transacción ficticia es un mecanismo artificioso, engañoso o fraudulento, que resulta igualmente evidente que en lo que según se apuntó es relevante para este juicio, la relación que existe entre los delitos previstos en ambos incisos del artículo 53 es la propia del denominado concurso aparente de leyes penales, concurso de leyes a seca o concurso impropio, que en este caso se resuelve por aplicación del principio de especialidad. Del principio de especialidad, por cuanto una transacción ficticia o simulada en la que se falta la verdad en lo que se dice que se hace respecto de lo que se hace en la realidad, es una modalidad especial de transacción engañosa o fraudulenta. Dicha relación de especialidad era perfectamente conocida por la defensa, no solo porque ella es evidente, sino además porque es la relación que afirma que existe el profesor Fernando Londoño y huelga toda consideración sobre lo relevante que son los planteamientos de dicho profesor en la tesis de la defensa. Si las relaciones de especialidad y nos encontramos en presencia de un concurso aparente de leyes, entonces es igualmente obvio que el hecho desvalorado en cada uno de los tipos concurrentes es en lo que es penalmente relevante exactamente el mismo, solo que en uno de los tipos se describe con mayor generalidad y en otro una modalidad específica que, de no existir el tipo específico, sería igualmente abarcada por el más general. Todo parricidio es un homicidio. Por lo mismo resulta igualmente obvio que cuando se imputa la realización del tipo especial, se está imputando también en la misma medida la realización del tipo general. Entonces es obvio que en todos los casos se imputan ambos. De otro lado, dado que el contrato ficticio no es sino un contrato simulado, el que estemos en presencia de un concurso aparente de leyes que se resuelve por aplicación del principio de especialidad, lo ratifica más allá de toda duda la circunstancia que se acepta unánimemente, que esa es la relación que existe entre el delito de contrato simulado perjudicial y el delito de estafa. Si ello es así, entonces la oportunidad procesal para ocuparse de dicho concurso
es la audiencia a que se refiere el artículo 343, inciso final del Código Procesal Penal, pues es evidente que la relevancia de un concurso es su incidencia en la medida de la pena. La dogmática concursal pertenece a la determinación de la pena. Si las relaciones de especialidad, y es una obviedad que ello era conocido por la defensa, resulta lo menos criticable que se plantee que esa relación puede ser la misma que la que se da entre un delito de apropiación indebida y uno de estafa. En la relación entre el delito de apropiación indebida y el de estafa, no se trata de una misma acción definida con distinto grado de especialidad, sino de dos acciones completamente distintas, como son la apropiación y el engaño. En el concurso entre apropiación indebida y estafa hay dos bienes jurídicos totalmente distintos comprometidos: la propiedad en la apropiación indebida, el patrimonio en el caso de la estafa. En cambio, como es obvio, en los delitos de ambos incisos del artículo 53 es el mismo bien jurídico. Obviamente, si hay dos bienes jurídicos comprometidos y dos acciones distintas, el concurso que se da es un concurso real o material de delitos y no un concurso de leyes. Si la defensa no podía sino saber que la relación era de especialidad, no podía sino saber la impertinencia de la analogía que formulamos. También constituye un argumento puramente efectista que a nuestro entender no se corresponde con lo que es exigible en un debate judicial, la revolucionaria tesis que insinúa la defensa de que en la hipótesis relevante en este juicio, los delitos contemplados en el artículo 53 son delitos especiales propios. Además de la defensa, lo anterior no es sostenido por nadie y desde luego no es postulado tampoco por el profesor Londoño, que expresamente los considera delitos comunes. En efecto, la defensa sostiene ahora que los delitos precisamente consisten en efectuar las transacciones propiamente tales. Y paralelamente sostiene también que los únicos habilitados para efectuar transacciones de valores en la bolsa son justamente los corredores de bolsa. La conclusión es obvia. Los únicos que pueden llegar a ser autores de los delitos que nos ocupan son los corredores de bolsa. Supuesto que no existen otros delitos que describan la misma conducta sin exigir la calidad de corredor, obviamente estamos en presencia de delitos especiales propios. La verdad es que ello no se corresponde con las circunstancias que en el mismo 59, inciso primero, se contemplen las transacciones realizadas fuera de bolsa, con lo que en un mismo artículo
se estarían contemplando delitos comunes y especiales propios en relación a la misma acción, lo que no parece corresponderse con un mínimo de rigurosidad legislativa. En el 53, inciso segundo, la misma afirmación vale por partida doble para la inducción y para la transacción de acciones no abarcadas por la ley de mercado de valores. Pero más allá de los argumentos de texto precedente, que en algún sentido pueden entenderse puramente anecdóticos, la verdad es que basta con considerar la estructura de la autoría acorde a la teoría ampliamente dominante en nuestra doctrina y en nuestra práctica, que es la teoría del dominio del hecho, para entender que quien tenía el dominio o control para dar la orden de compra, para establecer las condiciones a las que se iba a sujetar y para suspenderla, es precisamente quien tiene el dominio del hecho. Y en el contexto de los delitos que nos ocupan, ninguna duda hay que dicho dominio lo tenía el acusado. En relación a ello, la defensa propone un argumento aparentemente de forma conjunta, aunque su adecuado análisis hace conveniente separarlo. Ese argumento sería que existe una sentencia ejecutoriada de la Corte de Apelaciones que por lo tanto produce cosa juzgada, que declara que las instrucciones que se dan al corredor para que éste efectúe las transacciones serían meros actos preparatorios. Y agrega la defensa por su parte, por ende impunes, acorde al artículo 8º del Código Penal, dejando de lado la conclusión y la referencia al artículo 8º, que son agregadas por la defensa. Es efectivo que ese es el sentido general de la resolución que dictó la Corte, resolviendo en rigor, desechando una excepción de incompetencia opuesta por la misma defensa, que fue desechada fundado en que las instrucciones que se daban al corredor serían actos preparatorios y por ende no incidirían en la competencia. El argumento planteado por la defensa suscita problemas en dos ámbitos, en el procesal y en el sustantivo. En lo relativo al aspecto procesal, el problema que plantea la tesis de la defensa es determinar si la sentencia interlocutoria de segundo grado que se pronuncia sobre un incidente no atingente al fondo del asunto, en concreto, un incidente de competencia, condiciona y predetermina lo que pueda resolverse en el juzgamiento del fondo del asunto. Atendido el efecto relativo de la cosa juzgada, que solo alcanza la cuestión debatida sobre la que la resolución se pronuncia, atendido que en este caso inequívocamente se trata de una cosa juzgada
puramente formal que no impide que el punto resuelto pueda volver a ser revisado y objeto de una nueva resolución, nos parece que la respuesta es que no existe condicionamiento alguno. La cosa juzgada que produce un incidente, que produce la resolución que se pronuncia sobre un incidente de competencia, no alcanza ni condiciona el juzgamiento del fondo del asunto y la resolución que en relación a ello debe dictarse. En lo atingente a la procedencia de la conclusión a la que supuesta la corrección de la Corte llega a la defensa, lo primero que debe apuntarse es la absoluta impertinencia de invocar aquí lo dispuesto en el artículo 8. La situación que prevé el artículo 8 es que el desarrollo del delito quede en la proposición o conspiración. Si el desarrollo sigue avanzando, la proposición se transforma en instigación y la conspiración en concierto, y por ende ambas son punibles. La hipótesis de impunidad del artículo 8 es que el iter crimini se detenga en la proposición y en la conspiración, porque si no, el artículo 8 es inaplicable. En el caso que nos ocupa, los delitos están perfectamente consumados. Y el problema que se suscita es si puede justificarse o no que quien solo realiza actos preparatorios sea considerado autor de los delitos consumados. El punto, como se sabe, es objeto de una encendida disputa. La opinión dominante estima que se puede considerar como autor a quien solo realiza actos preparatorios. Entre sus defensores pueden contarse a Hans Belzel y a Günther Jacobs, pero existe una opinión minoritaria, pero relevante, defendida por Klaus Roxin, que entiende que quien solo realiza actos preparatorios no puede en ningún caso llegar a ser autor. Entre los innumerables ejemplos propuestos en el contexto de esta disputa, nos parece especialmente gráfico el formulado precisamente por Günther Jacobs, de quien construye una máquina infernal a la que solo debe apretársele un botón para desarrollar un infierno de destrucción. Naturalmente, el constructor de la máquina infernal se abstiene de apretar el botón, que es apretado por un tercero, con lo cual el constructor de la máquina infernal solo habrá realizado actos preparatorios de un delito que se consumó acorde lo por él planificado. Antes de ocuparnos del ejemplo, y más en general del problema que el mismo explicita, nos haremos cargo de dos posibilidades distintas que ofrecen vías de solución alternativa que no ponen en entredicho la tesis de Roxin. Una. Previo, por favor, a esa explicación de estas posibilidades, le vamos a pedir un
Pequeño receso, 2 minutos. 5 minutos.